El Señor Jesús les bendiga a todos. Quiero compartir en esta hora un tema muy importante acerca del nombre de Dios. Un gran porcentaje a nivel mundial sabemos que el nombre de Dios es Jesús, pero por afirmar o apoyar que Jesús es el nombre de Dios, han salido pues corrientes doctrinales también por querer contradecir la gran verdad, diciendo que si en aquel tiempo pues la J no existía para el nombre de Dios, tampoco el nombre del Señor Jesús es auténtico. Entonces eso es lo que quiero compartir en esta hora con ustedes, ya que es muy necesario pues aclarar siempre lo que es la palabra de Dios en cuanto al nombre divino, que todo mundo sabemos, la mayoría, un gran porcentaje, son raras las religiones que no aceptan al Señor Jesús como Dios. Entonces eso es el motivo de este video, ¿verdad? Porque se dice por ahí que nosotros que decimos que Jehová no es el nombre de Dios, la gente se apoya en investigar y dicen, pero si Jehová no es el nombre de Dios, tampoco Jesús, porque la J fue inventada hace poco tiempo, y como Jehová lleva la letra J, tampoco Jesús, porque Jesús lleva también la J. Y en la realidad no es ese el tema. Nosotros decimos que Jehová no es el nombre de Dios porque claramente en el glosario lo dicen los que tradujeron las escrituras según la Reina Valera. Ahí mismo aclaran que Jehová se le fueron agregadas ciertas vocales para poder así leer el nombre de Dios. Eso está muy claro, muy evidente. Es indiscutible que Jehová fue un invento de hombres. Entonces nosotros no discutimos, ni desvirtuamos, ni negamos lo que es esa palabra Jehová porque lleve J. No es ese el tema, sino porque fue meramente inventado por los hombres, fue compuesto por los hombres. Usaron el tetragrama para insertarle ciertas vocales. Entonces ese fue un invento de hombre. Entonces, pero es necesario aclarar este punto también en cuanto a la J, de por qué si en el antiguo tiempo no existía la J, pero refiriéndose también a la lengua hebrea. Hasta en el momento, pues tampoco en la lengua hebrea no existe la J, ¿verdad? Quiero hacer un pequeño análisis en cuanto a este tema del alfabeto que nosotros tenemos hoy en día. Solo recordarles como un ejemplo que los idiomas o las lenguas han tenido ciertas variantes y muchos cambios a través de los siglos y las edades. Antiguamente pues el abecedario no existía en ningún idioma, sino que la forma en que se expresaban eran por jeroglíficos. Después de que inventaron el alfabeto por primera vez, 2000 años antes del Señor Jesús, en Egipto. Pero actualmente, no yéndonos muy lejos, actualmente nosotros pocos años antes de nuestra era, de nuestras civilizaciones, por decirlo así, 500 años, qué sé yo, o 600 años, el lugar donde nosotros vivimos, o sea, lo que es Latinoamérica, la mayoría eran indios en todo lo que era América, poniendo como ejemplo desde Norteamérica a Suramérica a lo que se le llama el occidente del mundo. Así se nos llama a nosotros en este sector el occidente, y todo lo que es el viejo mundo como nosotros lo conocemos se le llama el oriente, el Medio Oriente. Entonces acá en este continente americano, no solo centroamericano, sino que en todo el continente americano, desde Suramérica hasta Norteamérica, los habitantes antiguamente eran indígenas, hablaban en dialectos, en lengua indígena. Cada país tenía su diferente lengua conforme a los que vivían en ciertos lugares. Entonces no existía la lengua española ni la castellana, mucho menos el inglés en estos países. Entonces cuando inventaron
el abecedario, ¿verdad? Esto está registrado en la historia, esto se encuentra en la historia. Entonces inventaron el abecedario y así ciertos países fueron copiando de ese abecedario, se inspiraron para ir haciendo sus propios abecedarios con consonantes y vocales, y así se fue formando el vocabulario, formando palabras, pudiéndolas descifrar y compartir. Esa es la historia de las lenguas modernas, ¿verdad? Entonces dice que en la actualidad, solo para una reseña, en la actualidad nosotros tenemos en el abecedario latino, se nos han suprimido o han quitado, según la Real Academia o según las organizaciones que toman a bien hacer variantes, se ha quitado la che. En los años 70, en los años 80, en el abecedario aparecía la letra che y la LY, o sea, la doble L. La C y la H, que nosotros la aprendimos como che, hoy ya no aparecen en el diccionario, en el alfabeto castellano, en el alfabeto español ya no aparece. Entonces, porque no aparezca la che o la LY quiere decir que ya nuestra forma de hablar cambió. No es así, no es así. Siempre usamos la che, siempre usamos la LY. Entonces, pero aunque ya no aparezcan en el alfabeto. De igual manera, pues dice la historia que así como yo les he puesto este ejemplo, que en la actualidad ya en nuestro alfabeto hay 2 letras que no aparecen dentro del alfabeto. Dice que en el primer alfabeto formal, dice que surgió en Egipto en el año 2000 antes de Cristo. Fue el primer alfabeto formal. Cuando se dice formal es porque siempre las naciones antiguas tuvieron la forma cómo expresarse, cómo escribir, cómo dirigirse, cómo comunicarse. Pero cuando dice formal se refiere al alfabeto que actualmente nosotros conocemos. Dice que el alfabeto griego y latín fueron en base a el alfabeto griego y latín fueron en base al alfabeto egipcio que surgió 2000 años antes de Cristo. Dice que fueron los fenicios que inventaron el alfabeto inspirados en los caracteres egipcios. Y el alfabeto español se inventó en el año de 1803, el alfabeto español. El alfabeto latino surgió en el año 600 antes de Cristo. O sea, fue en Italia. En Italia fue que surgió el alfabeto latino. Y dice también que en el primer alfabeto, según nosotros analizamos, en el primer alfabeto latín, dice que no existían 6 letras. 6 letras no existían en el alfabeto latín. Al principio no existía la che, no existía la LY, no existía la J, no existía la ñ, no existía la U y la W. 6 letras en total. En el primer alfabeto latino no existían esas 6 letras. Entonces, en el alfabeto inglés no existe en la actualidad la che ni la ñ. Y en el alfabeto español es el más antiguo que el alfabeto inglés. Entonces, la lengua más antigua del mundo fue el hebreo. Entonces, los alfabetos todos, independientemente en qué fecha fueron surgiendo, no existían antes, pero todos se sabían dirigir a Dios, todos se podían comunicar. Pero estamos hablando de que hoy en día se nos es cuestionado solamente por una letra que es la J. Y si antes no existían, aunque ya habían surgido ciertos alfabetos en algunos países, no estaba completo como lo conocemos ahora. 6 letras no existían en el primer alfabeto latín. En el inglés actual no existe la che ni existe la ñ. También podemos ver nosotros que a pesar de todos estos alfabetos que hay hoy en día en todas las naciones, porque unas se fueron copiando a otras y otras a otras, inspirado en la base central, que fue el primer alfabeto que se formó en Egipto hace 2000 años antes de Cristo. Entonces, nosotros vemos que en cuanto a lo relacionado al nombre de Dios, no puede ser cuestionado que por razones de que la J no existía, no es correcto el nombre de Dios en nuestro idioma como Jesús, solo porque la J no existía. Si desde antiguos tiempos el abecedario no existió en
en ninguna nación el alfabeto como lo conocemos ahora. Entonces, Dios aprueba su nombre conforme a las lenguas, conforme a los idiomas de cada país. Dice que en arameo se pronuncia Joshua, en arameo es Joshua, en griego es Iesous, en griego se pronuncia Iesous, en latín Iesus, y dice que en español es Jesús. Suena diferente y aunque se escribe también diferente, en griego comienza con la I y el latín comienza con la I, el español comienza con la J y el arameo con la Y. Entonces es muy diferente, pero en diferentes idiomas, o sea, diferentes lenguas, se pronuncia diferente y se escribe diferente. Joshua en arameo, griego se dice Iesous y en latín Iesus, en español Jesús. El Señor Jesús habló en 4 idiomas, o en el tiempo que el Señor Jesús anduvo en esta tierra existían 4 idiomas, que era el arameo, el hebreo, el griego y el latín. Arameo, griego, hebreo y latín. El latín solo lo usaban los funcionarios formales en Roma. El latín solo lo usaban los funcionarios romanos. En el primer siglo el arameo fue idioma común que se hablaba en el pueblo de Israel. El arameo siríaco, dice la palabra que era el que se hablaba oficialmente, era el arameo siríaco, y el latín solamente era una lengua para los nobles, para los grandes, para los emperadores, para la gente de eminencia. Entonces, otro ejemplo que ha cambiado y que no existía también, se nos cuestiona solo por la letra J, pero la J, como repito, en las lenguas indígenas, como antes se hablaban en todos los continentes, eso ya cambió. Y porque eso ya cambió, no es válido, no es auténtico el idioma en que cada nación se expresa. Sí es correcto, porque todo es aprobado. Recordemos que las lenguas al principio solo era una, y se supone o se cree o se afirma, como lo querramos pensar, que la única lengua que existía era el hebreo, y el Señor las confundió, le confundió la mente a los primeros hombres en la creación de la Torre de Babel. Entonces, de parte de Dios fue que surgieron todas las lenguas, y aún las que ahora existen es de parte de Dios. Entonces, y de esa manera toda la humanidad se ha podido comunicar, porque es Dios quien permite que el hombre aprenda diferentes lenguas e idiomas para poder dirigirse a sus semejantes. Entonces dice que la ñ fue originaria, la ñ fue originaria o creada en España. Tampoco la ñ existía, y se remonta a la Edad Media. No solo fue la J, no solo fue el invento del nombre de Jehová, sino que hubieron muchas cosas que surgieron en ese tiempo. Y solo entró al diccionario de la Real Academia Española a partir del siglo XIX, o sea, en el 1900. A partir del siglo al siglo XIX entró en la Real Academia Española y se incluyó en el diccionario en el año de 1803. Esta letra, la Comunidad Europea quiso desaparecerla. Esta letra ñ, la Comunidad Económica Europea quiso desaparecer la ñ del alfabeto español. La ñ tiene aproximadamente 1000 años de existencia. Quiere decir que 1000 años atrás tampoco existía la ñ. Entonces, podemos señalar algunos de los alfabetas que existen. Algunos de todas las naciones, pocos podemos señalar para que tenga una idea que no todos son iguales. Dice, está el alfabeto griego, el alfabeto latino, el chino mandarín, el japonés, el hiragana y el japonés, el katakana, el indio, el hebreo, el árabe, el tailandés, el coreano, el rúnico, el copto. Todos estos idiomas existen, o sea, tienen su propio alfabeto. Voy a repetirlo porque es muy complicado mencionarlo, son lenguas muy diferentes. Dice que
Están estos alfabetos para que tengamos una idea. No solo el que nosotros conocemos, que nos extrañamos. Y si comparamos todos los alfabetos de las naciones, son diferentes. Tienen letras, unos tienen las que nosotros tenemos, otros tienen otras que nosotros no tenemos. Entonces dice así que está el latino, el chino mandarín, el japonés, el hiragana y el japonés katakana, el hindú, el hebreo, el árabe, el tailandés, el coreano, el rúnico, el copto. Dice también que todas estas lenguas o estas naciones tienen su propio alfabeto, y por esa causa nosotros, no quiere decir que no nos entendamos o que no es original el idioma en que cada uno de ellas habla, puesto que todo lo que está en esta tierra y establecido, y la forma de comunicarse y la forma de expresarse el ser humano uno con otro, todo es de parte de Dios. Recordemos que quien dio las lenguas, quien las confundió o las repartió, fue el mismo Dios. Dice en Apocalipsis 7:9, para aquellos que cuestionan también que es necesario hablar solamente una lengua, para aquellos que dicen o quieren forzar a que todo el mundo hable hebreo, porque si no se habla hebreo, se dice que no se va a obtener la salvación. No hay pureza de labios, dicen, al no hablar hebreo. Tenemos que volver a las raíces, tenemos que hablar la lengua original, y eso el Señor no lo declara en su palabra. Vemos primeramente Apocalipsis 7:9, dice así: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero. ¿Cómo dice? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Quiénes estaban delante del trono y del Cordero? Dice que de todas tribus, pueblos, naciones y lenguas. O sea que hasta que el Señor aparezca en gloria, siempre van a existir diferentes lenguas, diferentes idiomas y los diferentes dialectos a nivel mundial, y todo es aprobado de parte de Dios. El Señor todo lo acepta, cada quien en su idioma, cada quien en su lengua. También tenemos otra referencia, tenemos otro testimonio de lo que el Señor aprueba y no lo que el hombre quiere inculcar o quiere obligar al ser humano, que para poder agradar a Dios hay que hablar hebreo. Dice así en Hechos 10, 34, 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. En toda nación dice que el Señor se agrada del que teme y hace justicia. Cuando habla de toda nación, es lógico que todas las naciones no tienen la misma lengua, no todos tienen el mismo idioma. Entonces, ahora, para poder confirmar lo que se está diciendo en cuanto a los idiomas, ¿verdad? Porque todos van a estar de pie, de todas naciones, tribus y lenguas. Así dice la palabra en el libro de Apocalipsis, o sea, el libro de las revelaciones. También lo dijo el apóstol Pedro, inspirado por Dios, cuando vio que el Espíritu de Dios se derramaba hasta sobre los gentiles. Él dice: ahora entiendo, dice. Entonces dice, ahora entiendo, dice, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Eso es lo que Él busca, que el hombre tema y practique la justicia. Entonces, en lo relacionado al nombre de Jesús, también nosotros podemos mencionar cómo se pronuncia o cómo se escribe en diferentes países, y eso usted lo va a encontrar en cualquier tipo de información en internet, en libro, en historia. No se escribe igual y no se pronuncia igual. ¿Eso quiere decir que no se habla correctamente dirigiéndose a Dios? No, por no hablarlo igual, eso no significa que las naciones estén equivocadas al dirigirse al nombre de Dios. Por lo menos nosotros vemos por acá que en arameo se dice Joshua. En arameo se dice Joshua, en hebreo se dice Yeshua, en griego se dice Jesús, pero los mesiánicos rechazan esa pronunciación. En latín se dice Jesús, diferente, parecido al griego, Jesús.
y en latín se pronuncia Jesús. En español, Jesús, pero en inglés, Jesús. Entonces, Jesús. En alemán, el nombre de Jesús se pronuncia Jesús. Eso es en alemán. Cuesta porque no hablamos esas lenguas. Pero usted puede captar el sonido y también en la forma que se escribe es diferente. En italiano se escribe Jesús con G y se pronuncia Jesús. En ruso se pronuncia Isus, diferente. Fíjese que todo es muy diferente. Lo vemos que en arameo es diferente, en hebreo también, en griego, en latín, en español, en inglés, alemán, italiano, ruso. ¿Y qué hablamos de más idiomas? Si hay infinidad de idiomas. Entonces, lo que los mesiánicos dicen perfectamente, que su nombre es Yeshua en hebreo. Ellos no hablan nada de que Jesús no es válido por llevar la J. No cuestionan la J. Dice, sino que ellos lo afirman porque su nombre original en hebreo es Yeshua. Los mesiánicos no contradicen Jesús por el hecho de llevar J, sino que ellos por afirmar o apegarse o aferrarse a que hay que pronunciarlo en la lengua original. Solo por pronunciarlo en la lengua original es que ellos debaten y defienden su forma de creer, no porque ellos no aprueben la J. Pero los otros judíos aceptan, no los mesiánicos, los otros judíos aceptan que Jesús es en el habla español, aunque en español no existía antes, ¿verdad? Pero ellos aceptan que en español es Jesús. Jesús es la forma fonética de Jesús, de la forma griega, ya que en el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Si usted quiere saber, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y posteriormente nosotros también podemos compartir que la palabra, o sea, en griego, ese nombre en griego era Jesús. Y la iota en griego tiene un equivalente al latín, de la I latina, que tiene otra forma que es en una J. O sea, en pocas palabras, hoy en día suena como J. Dice así, la iota en griego tiene un equivalente al latín, a la I latina, y también suena como J. Y ha tenido una transformación fonética en el español medieval. Dice que sonaba como iota al principio, por decir así, cuando a alguien se refería en el antiguo español, cuando alguien se refería a los hijos, ellos decían ios. O sea que mencionaban la I y como que sonaba otra vez la I, pero en sonido de io, ios. Por decir hijos, y por decir ojos decían hoyos. Hoy, modernamente, ningún país, independientemente del idioma que hable, no va a decir yo tengo hoyos. Dicen ojos. La mayoría o todo lo que se entiende el sonido de la J, todos usan la J, porque se utilizó, fue formalizada. Entonces nadie dice yo tengo hoyos, no que ojos. O sea, se utilizó la J. Entonces, antes se leía diferente el español. Ellos decían, usaban la iota. O sea que después tomó forma de la I latina y esta se transformó en J. Entonces, ellos decían los ios, por decir hijos. Entonces, era complicado y por esa forma inventaron esa letra. Oiga, inventaron. Y cuando digo inventaron, al decir que se inventó, entonces no es original. Claro que sí, es original. Repito, lo que se cuestiona en el nombre de Jehová no es la letra J. Y que por decir que si la letra J que lleva Jehová no es tampoco Jesús, eso no se está discutiendo. Lo que se aclara y se explica es que los alfabetos todos fueron inventados. Hasta los que tienen las naciones más antiguas, que fue Egipto el primero que inventó el alfabeto en ese tiempo, un alfabeto formal. Entonces, y eso aparece en la Biblia de traducción al griego,
como la Septuaginta y la Peshitta aparece el texto en hebreo. Y para los judíos ni tampoco es, para los propios judíos, no estoy hablando de los mesiánicos, para los propios judíos tampoco es Yeshua, como ellos explican, como se cree que es lo auténtico, porque para los propios judíos no es Yeshua, sino que Jesús. ¿Por qué razón? No es Yeshua tampoco, no que es Jesús para los propios judíos. ¿Por qué razón? Porque en la Galilea no mencionaban la letra Ain, la última letra, o sea, la última letra del nombre. No mencionaban la última letra del nombre, que es la primera del alfabeto. No mencionaban Ain, no la mencionaban. Entonces no mencionaban Yeshua, sino que solo mencionaban Jesús. Y si ustedes recuerdan, los discípulos eran galileos. Cuando el Señor asciende a los cielos y se manifiestan los ángeles, dice varones galileos. Ellos eran galileos y ellos decían maestro de Galilea. O sea, ellos en esas zonas es que comenzaron a moverse, a predicar el evangelio. Entonces, pero también fue determinado por ciertos eruditos, por ciertos sabios, como lo era David Flusser. Fue determinado por ellos que de esa manera se pronunciaba, no Yeshua, sino Jesús. Hoy en la actualidad los judíos aceptan que Jesús es el nombre en español. Ellos no dicen nada de lo contrario. Los únicos que contradicen son los mesiánicos. Pero los judíos aceptan que Jesús es en español. Y hoy en día pues todos mencionan la J, aunque antes no existía, pero hoy todo el mundo menciona la J. O sea que fue aprobado. Nadie dice a la hora de hablar hoy en día, pues para que veamos nosotros que las lenguas han ido mejorando, la forma de hablar ha ido mejorando, y si alguien quiere aferrarse que no es original porque en el antiguo tiempo no fue así, quiero recordarles que el alfabeto no existía, el alfabeto formal no existía, fue creado por primera vez en Egipto 2000 años antes del Señor Jesús, y después todas las naciones empezaron a inspirarse, a tomar modelos del alfabeto egipcio. Entonces, dice así también que hoy en día, si no se aceptara una letra o la otra o parte del alfabeto, que quitan unas letras, quitan otras, entonces la mayoría estuvieran hablando de yo tengo hoyos, refiriéndose a los ojos. Nadie habla de esa manera, independientemente de qué nación, tribu, lengua sea, de la forma en que se exprese, ni dice yo tengo hijos. O sea, esa forma de hablar se mejoró, refiriéndose a hijos. Entonces, ellos concluyen que en tiempos del Señor Jesús, en el siglo I, en el siglo I, estamos hablando de los judíos. Los judíos concluyen que en el siglo I, los galileos no decían Yeshua, sino que Jesús. Hay mucho testimonio, muchos investigadores que han afirmado estas cosas. Han encontrado muchas cosas arqueológicamente que no mencionaban Yeshua en el primer siglo, en tiempos del Señor Jesús. Dice que mencionaban Jesús. Jesús, así lo mencionaban ellos. Como lo aseguran los mesiánicos, sino Jesús. Así como lo aseguran los mesiánicos, no lo mencionaban, Yeshua. Entonces hay mucho estudio de eso, mucha investigación. Entonces, Jesús en hebreo, Jesús en griego, y la transliteración fonética del griego fue Jesús en español. Entonces, en todas naciones, tribus y lengua, el Señor se agrada del que teme y hace justicia. Y cada quien en su lengua, cada quien en su idioma, menciona el nombre genuino de Dios. Recordemos, el alfabeto no existía. En diferentes tiempos y edades fueron existiendo. Aún el español es más antiguo que el inglés. Y el inglés hoy se habla a nivel mundial. El inglés es el eslabón para amarrar todos los idiomas. Y todos lo aprueban y lo aceptan. Aún dentro del inglés hay 3 diferentes clases de inglés hasta el momento en que yo tengo conocimiento. Está el inglés vulgar,
el inglés americano y el inglés británico, y todos son aprobados y todos se entienden el uno con el otro. Así de que no es razón. La gente se escandaliza y dice, bueno, sí, pero Jehová no es el nombre de Dios porque lleva J, entonces Jesús tampoco. No es ese el tema. El tema es que Jehová sí fue inventado y el nombre de Jesús es auténtico, aunque han venido cambiando dependiendo de los idiomas. En un idioma se habla de una manera, en otro de otra manera, en otro de otra manera, y ningún país se ve obligado a hablar el idioma de otro país para agradar a las personas que quieren obligar a hablar en su propia lengua. Los ingleses no obligan a otros países a mencionar el nombre de Dios en su idioma. Los alemanes no obligan a otros países a mencionar el nombre de Dios en su idioma alemán. De igual manera, los rusos no obligan a mencionar el nombre de Jesús en el idioma que ellos lo mencionan, sino que cada quien en su forma. Pero nosotros, hablando español, estamos en lo correcto en afirmar y asegurar que el nombre de Dios es Jesús. Es la transliteración de la forma fonética del griego Jesús. Entonces ese es el original para nosotros. Recordemos que dice que el Nuevo Testamento fue traducido por primera vez en griego para nosotros los cristianos. En griego fue traducido. Entonces del griego se toma la transliteración fonética del nombre de Dios y concuerda con el hebreo que se pronuncia Yeshú, ni Yeshua tampoco para los judíos. Yeshua tampoco es, solamente los mesiánicos afirman que se pronuncia Yeshua, es Yeshú y Jesús en griego y nosotros Jesús. Que el Señor Jesús les bendiga. Espero que esto sea de edificación y no de polémica. Cada quien pues puede investigar más profundo acerca de este tema con la dirección de Dios.